de Ørsted a Einstein y fuerzas magnéticas. En el invierno de 1819, Hans Christian Ørsted era profesor de electricidad, galvanismo y magnetismo en la Universidad de Copenhague. Aquí electricidad significaba electrostática. Galvanismo se refería a los efectos producidos por las corrientes continuas de las baterías, un tema que fue iniciado por el descubrimiento fortuito de Galvani y los subsiguientes experimentos de Volta. Y finalmente, magnetismo trataba sobre el estudio del imán, la brújula y el campo magnético terrestre. Para algunos era evidente que debía existir una relación entre las corrientes galvánicas y la corriente eléctrica. Lo que no era muy evidente era que el magnetismo y la electricidad entre sí tuvieran algo en común. No obstante, para Ørsted, él tenía la noción de que el magnetismo, como la corriente galvánica, debían ser una especie de forma oculta de la electricidad. Así, intentando hallar alguna manifestación de esto, realizó un experimento. Hizo circular una corriente galvánica por encima y de forma perpendicular a la aguja de una brújula y no pasó nada, no obtuvo ningún efecto. Posteriormente, repitió el experimento colocando ahora el hilo de forma paralela a la aguja de la brújula y observó que la aguja giraba notablemente. No solo eso, cuando invirtió la corriente, la aguja giró en sentido opuesto. De esta forma, mostró en efecto que tanto la electricidad como el magnetismo no estaban disociados. Posterior a él, se continuó con una descripción muy completa del electromagnetismo, con trabajos como los de Ampère, de Faraday y, por ejemplo, con la parte matemática posterior de Maxwell. Así, teniendo una descripción esencialmente completa y exacta de la acción magnética de las corrientes eléctricas, por ejemplo, 12 años después, Faraday descubrió la inducción electromagnética. Y como había mencionado, se desarrolló la teoría clásica completa del electromagnetismo, formulada matemáticamente por Maxwell, y que fue corroborada en 1888 por Hertz en su demostración de las ondas electromagnéticas. Pero no solo esto, la relatividad especial tiene sus raíces históricas en el electromagnetismo. Lorentz, explorando la electrodinámica de las cargas en movimiento, llegó muy cerca de la fórmula final de Einstein. De hecho, el trabajo de Einstein de 1905 fue titulado Acerca de la electrodinámica de los cuerpos móviles. Sin embargo, antes de este trabajo, la física ya tenía una teoría relativista invariante, la teoría electromagnética de Maxwell, antes incluso de que fuera reconocida la importancia de la invariancia relativista. Sin embargo, la relatividad no era una rama del electromagnetismo, ni una consecuencia de la existencia de la luz. Dicho de otra forma, tendremos relatividad especial incluso si no existieran las ondas electromagnéticas. A partir de esta breve introducción, continuaremos con el estudio del electromagnetismo, tomando la relatividad especial como un dato y buscaremos cómo se ve en otro sistema de referencia, un sistema electrostático de cargas y campos. Continuemos así con fuerzas magnéticas. Imaginemos que tenemos dos hilos paralelos por los cuales pasan una corriente I1 y una corriente I2 en el mismo sentido. Supongamos que L es la distancia inicial que separa a nuestros hilos. Así, la fuerza por unidad de longitud sobre uno de los hilos se comprueba que es directamente proporcional al producto de las dos corrientes, I1 e I2, e inversamente proporcional a la distancia entre los hilos, que llamamos L. Si ahora invertimos el sentido de una de las corrientes, se invertirá el sentido de la fuerza, provocando que sea repulsiva, provocando también que haya una separación entre nuestros hilos, obteniendo también que las dos secciones de nuestros dos hilos más bien, forman un circuito entre ellos. Son parte de un mismo circuito. Lo interesante en este fenómeno
es que existe un cierto tipo de acción a distancia entre los dos filamentos de corriente eléctrica estacionaria, pero parece que no tienen una relación con la carga eléctrica estática en la superficie del hilo. Es decir, cada uno de ellos puede estar a un diferente potencial, pero la fuerza que estamos considerando depende solamente del movimiento de la carga en los hilos. Por ejemplo, si nosotros ponemos una placa en medio de ellos, una lámina metálica entre los dos hilos, observaríamos que no se afecta en absoluto esta fuerza. Esta fuerza solamente depende del movimiento de la carga en los hilos, es decir, de las corrientes. Y a estas fuerzas que entran en juego cuando se mueven las cargas, se les llaman fuerzas magnéticas. Regresando así a la brújula de Ørsted, la fuerza magnética que sentía la aguja es muy similar a la que sentiría una bobina que está conectada a una corriente. Bueno, conectada a una batería que le proporcionaría corriente, y ambos es a una distancia determinada de un conductor por el que pasa una corriente I. Ambas están así muy influenciadas por este conductor con corriente I. Recuerden que habíamos tomado la convención de que nuestra corriente I se movería hacia la dirección de los iones positivos o con los iones positivos. Pasemos ahora a otro ejemplo. En lugar de un hilo conductor, pensemos en una partícula cargada libre. Observemos este diagrama de un tubo de rayos catódicos. Los electrones que aquí seguirían una trayectoria recta, como la línea Shurada, se desviarán a un lado o al otro a causa de la corriente en este hilo exterior, según el sentido relativo de la corriente. En este caso, la corriente va en esta dirección y la desviación se da acercándose, es una fuerza atractiva. Y observamos así que también para una partícula cargada libre se observa el mismo fenómeno. El mismo fenómeno relativo a la dirección de la corriente, por supuesto. De esta forma, y recordando que el campo eléctrico era simplemente una manera de describir la acción a distancia entre cargas estacionarias, la que nosotros llamamos, la que se expresa como la ley de Coulomb, decimos entonces que una corriente eléctrica tiene un campo magnético asociado que ocupa el espacio que lo rodea. Así, y como en los ejemplos, otra corriente o cualquier partícula cargada móvil que se encuentre en este campo experimenta una fuerza proporcional a la intensidad del campo magnético en esa posición, en la posición donde estemos. Para una partícula cargada, la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad. Así, la fuerza total sobre una partícula con carga Q estará dada como F, la fuerza, igual a Q por E más Q por B cruz B, donde, como dijimos, la fuerza total es F, Q es la carga de la partícula, E es el campo eléctrico, B es la velocidad y B mayúscula es el campo magnético. Esta es la notación que se acostumbra y que usaremos para el campo magnético, justo B. Tomaremos esta relación como la definición del campo magnético, ya que lo que nos interesa es que la intensidad del campo magnético es un vector que determina la parte proporcional a la velocidad de la fuerza sobre una carga móvil. Dicho de otra forma, si lo que se nos pide es encontrar el módulo y la dirección del campo magnético, lo que tendríamos que hacer es tomar una partícula con carga Q, que nosotros conozcamos, medir la fuerza sobre Q para poder encontrar el campo eléctrico y después medir la fuerza sobre la partícula cuando tiene una velocidad v, y entonces tenemos justo el campo magnético. En este punto en cuestión, recuerden que habíamos tomado inicialmente que nuestra carga estaba fija. Es muy interesante y lo abordaremos después, que la parte del campo magnético es proporcional a la velocidad y no así la parte del campo eléctrico en nuestra relación de la fuerza. Pero eso lo abordaremos después. Finalmente, a esta relación también se le conoce como la fuerza de Lorentz. Y con esto vamos a terminar este video.